yo les voy a dar es semiología cardiovascular. No es un tema sencillo, por lo tanto se los hice bastante como resumidos. Son realmente creo 16 diapositivas, son muy poquitas diapos, son más imágenes, pero con información clara y vital para que no se quedan como con mucho texto. Y en cada una de las diapositivas, cuando tengan alguna duda, sin ningún problema la pueden escribir o pueden mencionarla sin problema alguno. Y pues bueno, no sé si ahí entró Mafer. Hola, amigos. Este, para que podamos comenzar. Para que no se vaya a buguear el audio tanto del video como de la sesión, voy a mantener la cámara apagada. Ya en caso de que tengan como alguna duda más específica, ya prendo la cámara para que sin ningún problema pues se los pueda explicar, ¿va? Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos de nuevo. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ángel. Yo soy médico pasante de servicio social de la licenciatura en medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que tiene una gran importancia porque más allá se van a dar cuenta que cuando estén con el paciente, muchas veces no van a tener a la mano estudios de laboratorio o estudios de imagen para poder diagnosticar alguna enfermedad. Entonces, siempre, siempre, siempre lo que les van a decir sus profesores, sus doctores o hasta la misma clínica en donde ustedes estén es explorar al paciente. Pero lo importante es que, pues, si no hay un orden, pues no va a haber manera en que podamos avanzar. Y también eh, pues sí, sí, de nuevo, es bastante repetitivo, perdón, pero sí es importante recordar que una adecuada exploración física funciona con la misma especificidad que un estudio de diagnóstico, ya sea una biometría hemática, una tomografía, un ultrasonido. Obviamente, los estudios diagnósticos o los estudios que realmente se le denominan para diagnósticos porque es para de que va asociado a, o sea, ayuda a tu, pues, diagnóstico, em, pues, impresional, que está basado pues, en tu cuadro clínico, en tu exploración física, ¿sabes? Entonces, eh, esto es porque a nivel de epidemiología, en México las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Incluso hace poquito di una conferencia en la universidad sobre la importancia de la prevención de la salud
y se vio que las enfermedades cardiovasculares junto con COVID fueron la principal causa de mortalidad en los últimos 3 años. Entonces, pues creo que es de alta importancia para todos nosotros, ya sea como estudiantes, médicos, futuros internos, familiares de alguna persona que está enferma o nosotros también como pacientes, pues el considerar la importancia sobre la prevención de la salud, pero sobre todo de que ya cuando tu paciente o tú estés enfermo, pues sepas identificar qué, qué puedes encontrar en una exploración física y que sea algo anormal, ¿va? Entonces, lo que vamos a ver ahorita va a ser los focos de auscultación, un poquito de ruidos cardíacos, la importancia de la palpación de pulsos y el llenado capilar. Todo esto enfocado a una escala súper importante que utilizamos mucho, sobre todo en el servicio de urgencias, que es cómo identificar a un paciente, por ejemplo, que está chocado, y un caso clínico que me llegó a mi servicio social de una profesora y realmente pues con la pura exploración física pues nosotros sabíamos que pues la paciente estaba chocada. ¿Qué pasó, mi hermoso? Tranquilo, bebé. Ay, perdón, disculpen a mi hijo. Muy bien. Hablando de los focos de auscultación, es importante que tengamos una imagen en nuestro cerebro siempre, siempre, siempre que vamos a auscultar a un paciente, ¿sale? Nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que es hombre, que es delgado, pues va a ser fácil identificar a lo mejor los focos de auscultación porque dicen, ok, te dice que el foco de auscultación aórtico es en el segundo espacio intercostal derecho, ¿no? Y el foco pulmonar es en el segundo espacio intercostal izquierdo. Esto, pues puede ser sencillo, a lo mejor, como les digo, en un hombre delgado, que tenga una complexión, pues, aparentemente normal, que se le remarque la clavícula o que se pueda remarcar bien el esternón, pues nosotros vamos a poder identificar fácilmente, pues, el segundo espacio intercostal. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en una persona con sobrepeso u obesidad, o incluso en pacientes que son hipertensos o que ya tienen alguna cardiopatía específica, pues estos focos de auscultación pues van a cambiar, se van a mover, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, no es como que puedas llegar y ponerle el estetoscopio en la punta del pezón, porque es más o menos a la altura en donde está el foco mitral. Pero, pues obviamente hay maneras de explorarlo. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen, no sé, mamas que son muy grandes o, por ejemplo, en personas con sobrepeso o en obesidad, sí es necesario que ustedes le pidan al paciente que levanten un poco su mama o que estiren un poco el brazo hacia arriba para que les pueda facilitar el colocar pues, el estetoscopio, ¿no? Entonces, los focos de auscultación, los dos primeros que siempre van a auscultar va a ser el aórtico y el pulmonar. Posteriormente van a escuchar el foco tricuspidio y el foco mitral. Aquí nos ponen uno que es el aórtico accesorio, que es en el tercer espacio intercostal izquierdo, que es el denominado punto de Herf. Este no es necesario que lo ausculten en su exploración física casual, ¿no? De que te llega tu paciente y dice, es que tengo taquicardias, ¿no? Porque se tomó café. Entonces no es como que vayas así a escuchar los 5 focos de auscultación, digo, lo puedes hacer como práctica, pero ya siendo realistas, realmente como que te enfocas a los primeros 4, ¿no? Entonces hay ciertas mnemotecnias que nos dicen, por ejemplo, a toda madre o a poca madre o algo así, ¿no? Que te dicen, es A de aórtico, P de pulmonar, T de tricuspidio y M de mitral, ¿no? Algo por el estilo. Creo que la siguiente diapositiva viene justo la mnemotecnia, ¿no? A lo que voy es de que sin importar si empiezan de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ustedes lleven un orden y traten de llevar ese orden siempre en todos sus pacientes para que sea algo pues funcional para ustedes y no se vayan a confundir, porque al momento de que van a describir su nota, va a ser como de, el soplo estaba en el foco aórtico o en el foco tricuspidio, porque eso es de gran importancia. Si ustedes escuchan un soplo holosistólico, no sé, en foco aórtico, pues tú estás hablando de una estenosis aórtica. Si tú estás hablando de un soplo holodiastólico, pero en realidad lo escuchaste en foco mitral, entonces no es una estenosis aórtica, estás hablando de una estenosis mitral y a lo mejor el paciente tuvo fiebre reumática y apenas está pues teniendo el cuadro clínico, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que ustedes lleven un orden al momento de que hagan la exploración física y después lo vayan a interpretar en su nota, ¿no? Es importante que
al momento de la auscultación, identificamos el ritmo y la frecuencia. Esto porque normalmente nos confiamos en que le ponen el oxímetro para toma de signos vitales, ¿no? Entonces ya ahí viene frecuencia cardíaca, 114, ¿no? Y se lo quitas. Y luego resulta que cuando tú auscultas al paciente, no se escucha él, sino que se escucha el tu 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 tu. O sea, tú tienes que identificar en la auscultación ese ritmo y la frecuencia. ¿Por qué pasa eso? Porque muchos de los aparatos diagnósticos, pues al final de cuentas son máquinas, son algo que no te está dando el contexto de tu paciente, ¿no? Pero si te llega un paciente con dolor de pecho, que siente que le falta el aire y tiene una frecuencia cardíaca, no sé, de 150 latidos por minuto según el oxímetro, y tú lo escuchas y lo escuchas supera así arrítmico, pues probablemente ese paciente tenga una crisis de fibrilación auricular, ¿no? O sea, no hay un ritmo en el corazón. Entonces, eso es un criterio literal para, pues, trasladar la urgencia, o si tienes las posibilidades de tratarlo en tu centro de salud, en tu servicio médico, algo, pues ya lo anticoagulas y lo empiezas a, pues, a cardiovertir con medicamentos. Pero esa es la importancia, identificar el ritmo, ¿no? Si es, o sea, rítmico, que va al mismo tiempo, es decir, ¿cómo explicárselos? Creo que es algo bastante obvio, pero para quienes no lo pueden como comprender a qué me refiero con el ritmo, es que se tenga, por ejemplo, el mismo tiempo de pausa entre un latido y otro, ¿no? Que sea el pum, 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 pum. Mientras que pues un ritmo arrítmico, pues es completamente lo contrario, ¿no? Y la frecuencia tú la puedes contabilizar sin ningún problema el minuto completo o tomar la cantidad de latidos por minuto, por ejemplo, en 15 segundos y luego ya lo multiplicas por 4, ¿no? Entonces, acuérdense, foco aórtico y pulmonar, segundo espacio intercostal. Ya sea derecho o izquierdo, el pulmonar va a ser el izquierdo y el aórtico el derecho. Luego nos vamos al foco tricuspidio, que siempre lo preguntan, siempre, porque siempre ponen el estetoscopio literal en medio del esternón. Pues obvio no vas a escuchar lo mismo porque pues estás literal sobre el hueso. El hueso va a impedir que el sonido del latido pase correctamente hacia la campana del estetoscopio, ¿no? Entonces la posición correcta es en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y el foco mitral es el que normalmente nos va a costar todavía un poquito de trabajo en estas excepciones, como les digo, por ejemplo, en las mujeres, en personas con sobrepeso u obesidad, porque normalmente en este tipo de pacientes el corazón se empuja un poquito por el diafragma, entonces ese foco pues se ve desviado, ¿no? No por eso significa que sea algo patológico, simplemente pues es la variante anatómica de ese paciente, ¿no? Lo ideal es que se encuentre en el quinto espacio intercostal, no lo ponen en ninguna línea paraesternal ni en un punto específico. Hay bibliografías que lo describen que va a ser en una línea media clavicular, porque pues es lo que se espera, ¿no? Pero pues obviamente en las otras excepciones pues es diferente. Entonces tenemos que, ya vimos los focos de auscultación. ¿Qué es lo que vamos a describir en un ruido cardíaco? Para eso primero tenemos que pues, definir un ruido. El ruido de lo que escuchamos o describen nosotros como latido corresponde al cierre de las válvulas, es decir, al cierre de la válvula tricuspide y mitral en el caso del primer ruido, y en el caso del segundo ruido, el cierre de la válvula aórtica y mitral. Si se dan cuenta, aquí en la tabla dice, el primer ruido coincide con la sístole y el segundo ruido coincide con la diástole. Ahorita les voy a colocar un video que dura más o menos como 1 minuto y medio, que a mí me parece increíble, porque te pone el ejemplo en 3D de cómo se ve el cierre de ciertas válvulas y ese ruido que está generando. Aquí con lo que quiero que se queden es con lo del 3R y el 4R, es decir, el tercer ruido y el cuarto ruido. Siempre hacen ese tipo como de preguntas algunos profesores bien mañosos, como del tercer ruido que siempre va a ser patológico, y tú así como, yo no sé qué es un tercer ruido, ¿no? O sea, yo escucho pum, 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 y yo sé que está latiendo bien, ¿no? Pero si tú escuchas un tucutú, 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 eso es un ritmo de galope o un tercer ruido. Normalmente, eh, este es secundario a un llenado ventricular rápido, es decir, el ventrículo
expande para poder llenarse de sangre y al momento de que se llena rápidamente, ese choque de la sangre con la pared ventricular genera ese tercer ruido. Es normal, por ejemplo, en mujeres embarazadas, en gente deportista, pero en pacientes, por ejemplo, que ya tienen insuficiencia cardíaca, es común que se identifique este tercer ruido, el ritmo de galope, o incluso gente que no sabes que tiene insuficiencia cardíaca, pero que tiene hipertensión de más de 20 años, se hincha de sus piecitos, tiene tos, tiene un descontrol antihipertensivo, ese tipo como de cosas, y tú escuchas un ritmo de galope, lo más seguro es que ese paciente pues sea, ya tenga insuficiencia cardíaca. Y en el caso del cuarto ruido, este siempre va a ser patológico porque esto es secundario a todo normalmente la hipertensión y en enfermedades de corazón, los ventrículos crecen, aumenta el tejido muscular porque hay un proceso de cicatrización y de fibrosis crónica. Entonces, la sangre, en lugar de que se quede de manera correcta y luego salga eyectada, normalmente esta sale empujada muchísimo más fuerte y genera un cuarto ruido. Les voy a colocar el video, dura muy poquito, entonces lo vamos a estar repitiendo como unas 3, 4 veces para que vayamos identificando los ruidos cardíacos y los soplos sobre todo. Le pongo pausa aquí porque si se dan cuenta dice, primer ruido es el cierre de la válvula mitral y tricuspidia y el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Por eso es que el primer ruido se escucha un poco más fuerte porque estas válvulas son mucho más grandes y tienen estos músculos papilares, mientras que la válvula aórtica y la válvula pulmonar son válvulas mucho más pequeñas en lo que respecta a tamaño, pero necesitan más fuerza, porque pues al final de cuentas pues están inyectando la sangre tanto hacia pulmones o hacia pues toda la circulación periférica, ¿no? Entonces, le voy a volver a colocar play. Ahí se alcanza a ver mejor. Aquí quiero que se fijen en los diagramas que les pone. Estas líneas se le denomina fonograma. Ahí lo que hace es como la descripción del ruido pues sí, el ruido que se está registrando, es decir, los latidos. Mientras que del lado izquierdo les pone una imagen de un corte coronal del corazón, donde se ven específicamente las válvulas y en dónde es que está afectada la válvula que genera ese ruido, ¿no? Dice desdoblamiento del segundo ruido. No necesariamente es un soplo ni tampoco un ruido agregado, solamente se escucha un poquito reforzado el segundo ruido cardíaco. Si se dan cuenta, es como si nosotros estuviéramos soplando como un silbato y esas veces que como que en lugar de que salga, pi, suena como, pri, 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 algo así. Como si hubiera como una basurilla ahí, eso es un desdoblamiento de segundo ruido. Ahora, este es el denominado ritmo de galope o tercer ruido cardíaco. Fíjense tanto en el fonograma como en la imagen del corazón. Aquí igual es el cuarto ruido, que es el de galope. Y aquí, bueno, hay pacientes que ya en insuficiencia cardíaca y todo, pues tienden mucho a la taquicardia. Entonces, pues casi no se alcanza a distinguir el tercero y cuarto ruido cardíaco. Pero pues bueno, aquí esto ya es algo mucho más patológico. Eso es un soplo. Si se dan cuenta, el soplo lo registra en todo, en el fonograma, lo registra en toda la sección que dura el latido.
Sin embargo, hay soplos, ahorita van a ver, que no necesariamente van a durar todo ese tiempo de latido, sino que pueden pasar ligeramente desapercibidos, como es, por ejemplo, este soplo diastólico, que es de regurgitación aórtica. Ubiquen la válvula aórtica, que está de color rojo, o bueno, se llena de color rojo. Es la chiquita, la parte chiquita del que se llena de color rojo, ¿sabes? La regurgitación mitral, que hace un soplo pansistólico. Aquí en medicina siempre procuramos saber etimologías grecolatinas. Por ejemplo, pan se refiere a todo. También lo pueden encontrar como holo, que también se refiere a completo. Entonces, es un soplo pansistólico que justo lo refleja en toda la duración de la sístole. Es, pues, literal la regurgitación mitral. Es decir, no está eyectando toda la sangre como debería de ser. Empezó de nuevo, lo voy a poner en donde se quedó, no sé por qué se regresó. Muy bien. Lo voy a colocar desde el inicio para que lo podamos ver una última ocasión. Acuérdense, las válvulas grandotas son la mitral y la tricuspidia, que representan al primer ruido, y el segundo, que es el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, tenemos este dibujo, que son justo de los fonocardiogramas o el fonograma, de cómo se escribe correctamente un soplo. Este le va a servir mucho justo a mis niños que ya se van al internado, porque les va a tocar hacer notas de evolución y de mí se van a acordar. Entonces, ¿cómo se escribe un soplo? Si nosotros vemos, aquí te divide en dos partes los ruidos cardíacos, ¿no? El primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido, si se escucha un soplo pansistólico, es decir, toda la sístole, estamos hablando de una estenosis aórtica o una regurgitación mitral. Aquí la diferencia es como aquí lo registra, uno hace una amplitud mucho más grande. Es decir, si nosotros lo escuchamos como un muy fuerte, estamos ante una estenosis aórtica.
O la otra opción, si nosotros escuchamos en lugar del tuntún, 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 escuchamos trum, 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 o sea, más leve el soplo, entonces puedes sospechar una regurgitación mitral. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, que son nefrópatas o que están posthemodializados, tienden a generar un soplo de nueva aparición que no necesariamente es tan patológico, solamente te está hablando de una regurgitación mitral transitoria porque pues se llena de líquidos. Por ejemplo, en el caso de un soplo eyectivo, como lo dibuja aquí en diamante, es muy parecido a la estenosis aórtica, porque literal está expulsando toda esa sangre que tiene ahí atorada. El protosistólico, es decir, proto, que es inicio, y tele, que es final. Meso es en medio. Entonces, protosistólico al inicio de la sístole, como lo es en la estenosis mitral de nuevo. El telesistólico, que casi nunca es frecuente, es más como asociado a un tercer ruido o un ruido agregado. Y hablando de los soplos diastólicos, pues tenemos el protodiastólico, como lo es en la regurgitación aórtica. El mesodiastólico, igual que puede ser como en diamante, que muchas veces se asocia a estenosis mitral ya avanzada, o telediastólico, que es propio del ajuste de la estenosis mitral. Muchos pacientes o muchas veces también te preguntan, ok, paciente que tuvo antecedente de fiebre reumatoide en la infancia y te llega paciente con un soplo telediastólico en foco mitral. Pues ya sabes que es una estenosis mitral, ¿no? O te dicen, ¿sabes qué? Es el mismo paciente que tuvo antecedente y tú ya sabes que ese paciente va a tener estenosis mitral, entonces ya te esperas que va a tener un soplo. La importancia aquí es que sepas diferenciar y describir cómo es el soplo que está teniendo tu paciente. Y en el caso de los soplos continuos, es el caso del conducto arterial persistente, que ese casi siempre lo van a ver en pacientes pediátricos. Hablando de los pulsos, aquí la imagen es como bastante agresiva sobre cómo aprieta ahí el vaso sanguíneo sobre el hueso, pero imaginémonos que lo hacemos de manera gentil, porque así es como se debe de hacer. El pulso se puede definir como una sensación táctil de la elevación de la pared arterial sincrónica con los latidos del corazón. Es decir, cada vez que late el corazón, expulsa y eyecta sangre hacia tejidos periféricos. Y al final va a terminar esa circulación, ese latido en los vasos sanguíneos de menor calibre que tienen mayor contacto con la piel, es decir, los que son más superficiales. Esos puntos es donde nosotros vamos a palsar pues sí, a realizar el tacto del pulso, ¿no? Estos son dependientes, obviamente, pues de la contracción del ventrículo izquierdo, de la cantidad de sangre que se ha eyectada en cada sístole y del sistema arterial. Esto es importante porque siempre decimos, o sea, no sé, nos pasa que así palpamos el pulso radial y decimos, no, amiga, estás muerta, no se te siente el pulso, pero resulta que tu paciente es una niña, anémica, que va terminando su periodo y que aparte es chiquita, mide 1,50 y es flaquita, flaquita, flaquita. Bueno, pues ella va a ser una paciente aparte, ¿no? O sea, es una paciente que probablemente tenga menos sangre ahorita, está pasando por un periodo de anemia transicional porque pues está terminando de menstruar y normalmente las personas, no necesariamente las mujeres, pero sí, digo, es más frecuente en mujeres, pero las personas que son de complexión chiquita tienden a ser de vasos sanguíneos pues más chiquitos, entonces pues es pues más frecuente que no se le palpe tan fuerte el pulso a ellos o ellas, perdón. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que es grandote, de una complexión alta, entonces ahí también puede que se nos complique el llegar a palpar el pulso porque hay muchísimo tejido graso alrededor de todos estos vasos sanguíneos, entonces también nosotros perdemos esa facilidad. Es importante que siempre que escribamos un pulso, se tienen que dar las características, ¿no? O sea, la frecuencia, es decir, contar cuántas pulsaciones se sienten por minuto. El ritmo, es decir, si es justo rítmico, si sigue como el mismo tiempo. La igualdad, es decir, que un pulso sea igual a otro. A eso se refiere, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos con un dibujo. Aquí el dedito está apretando la arteria. Entonces tú sientes como mucha fuerza, pum,
luego fum, fum. Tienen la misma intensidad, la misma igualdad, ese pulso. En el caso, por ejemplo, de que dice patológico, el pulso alternante, pacientes con insuficiencia cardíaca, se siente mucho, luego se siente poco, luego se siente medio, luego se siente mucho, luego medio, luego poco. Eso es patológico. En el caso, por ejemplo, del ritmo, pues tiene que llevar claramente pues algo rítmico. En el caso de la fibrilación auricular, puede ser muy rápido o luego muy lento y luego muy rápido, porque va asociado y sincronizado con los latidos del corazón. Hablar de amplitud se refiere a qué tanto va a abrirse la onda del pulso, es decir, qué tanto sube o qué tanto baja la onda. Esto más que nada pues es como descripción como de la fuerza y la velocidad, que realmente este punto casi nadie lo considera porque pues es como de que pues si ya sé que tiene 90 pulsaciones por minuto, pues ya, o sea, no hay que medirle como la velocidad entre cada uno de los pulsos, ¿no? Ahora, tenemos varios puntos clave en donde podemos realizar con nuestra exploración física. Lo ideal es de que, bueno, y lo más frecuente y lo más práctico es que nosotros palpemos pulso en la carótida común y en la radial. La carótida común porque tiene una conexión directa justo con el callado aórtico, y el radial porque, sobre todo del lado izquierdo, porque acuérdense que por anatomía el corazón al realizar su callado aórtico, esas ramificaciones van a dividirse hacia todo el cuerpo, pero sobre todo el brazo izquierdo tiene una conexión directa con ese callado aórtico. Entonces, pues va a llegar pues mucho más fuerte e intenso pues el latido. También se puede realizar por ejemplo, en el punto temporal, en el punto braquial, cubital, el femoral, el popliteo. Normalmente en los pacientes chocados, pues no van a encontrar el pulso a lo mejor en zona radial, porque pues está el cuerpo al momento de que está en choque, busca salvaguardar órganos blancos, órganos más funcionales, como lo es el riñón, como lo es el corazón, el cerebro. Entonces pues va a ser mucho más fácil palpar el pulso en la carótida común, en el femoral, etcétera. Siempre que vean, por ejemplo, paciente que cae en paro, no van a tomar el pulso en la arteria radial, porque pues es como de que, a ver, descubre el brazo, quítale el reloj, y ya vemos si alcanza el pulso. En eso ya te tardaste, ya se murió tu paciente. Entonces, lo más rápido es buscar la carótida común, que literal es submandibular, ya sea izquierda o derecha. Esto tiene relación con el llenado capilar, que es un indicador súper sensible de la perfusión tisular. Es decir, un paciente que tenga disminuido el llenado capilar va a ser más propenso a que se choque, es decir, que entre en un proceso de acidosis láctica y de que el tejido pues no esté recibiendo suficiente oxígeno y todo eso. Algunas de las causas del retardo en el llenado capilar puede ser la deshidratación, porque pues no hay suficiente sangre para estar eyectando. El choque hipovolémico, por ejemplo, en lesiones donde hay un sangrado profuso, en la enfermedad venosa periférica, que ahorita vamos a ver la diferencia con insuficiencia arterial, y en el caso, por ejemplo, de hipotermia. Esto porque la hipotermia se genera una vasoconstricción para salvaguardar los tejidos. ¿Sabes? Entonces, la manera en que nosotros evaluamos el llenado capilar es que aquí te pone la técnica de portaobjetos, que la realidad es de que lo hacemos con la mano, ¿no? Entonces, tú vas a presionar literal un dedo, vas a presionar alguna parte que esté expuesta de tu paciente, al menos durante unos 5 o 10 segundos, y vas a contar el tiempo en lo que tarda en volver a su color normal ese dedito. En personas, por ejemplo, muy pálidas o con un fototipo de piel muy, muy bajo, no sé, un 1, o sea, muy blancas, son personas que tienden mucho a, por ejemplo, ponerse un poquito como más amarillas al momento de que realizamos la prueba. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen un fototipo mucho más oscuro, que son, no sé, más morenos, incluso personas que se exponen mucho al sol, pues su piel está mucho más dañada, está mucho más queratinizada. Entonces tenemos que apretar todavía un poquitito más fuerte para que nosotros podamos distinguir el cambio de coloración.
Esto porque es importante. Siempre también nosotros decimos, ay, pues mi mamá tiene varices, no, mi abuelita tiene varices, un familiar, un conocido tiene varices, ¿no? Y le duelen sus piernitas, pero híjole, ya le veo las piernitas como más, blancas, o híjole, es que se la vi azul. O sea, eso es como puntos clave y puntos clínicos que te diferencian entre si la causa es arterial o si es venosa. Quizás normalmente en una insuficiencia arterial, pues si nosotros nos vamos como a la lógica, las arterias llevan sangre oxigenada. Entonces, por lo tanto, una insuficiencia arterial, pues no va a llevar suficientes niveles de oxígeno, pero sí lo suficientes para mantener la perfusión, mientras que las venas van de abajo hacia arriba. El retorno venoso es más complicado porque tienen válvulas para poder empujar esa sangre y que regrese hacia la vena cava. Entonces, por eso es que el dolor puede ser mucho más intenso, incluso la hinchazón puede ser mucho más intensa porque ahí hay líquido que se está reteniendo. eh, Puede haber aumento de temperatura por lo mismo y el color normalmente va a ser cianótico porque esta sangre ya está desoxigenada. Cianótico me refiero que esté azul, que esté como morado. Ciano es de azul. Normalmente puede haber gangrena o claudicación en insuficiencia arterial. Esto porque a diferencia de la insuficiencia venosa, la insuficiencia arterial tiende mucho a que si hay una úlcera, se sobreinfecte muy rápido a comparación de la insuficiencia venosa. Entonces, esto pues obviamente genera pues más riesgo de infecciones, de que sea algo pues mucho más traumático. Y también aquí, por ejemplo, te pone la ubicación de las úlceras, ¿no? En el caso de que sean los dedos o puntos traumáticos donde pegue, por ejemplo, el zapato, pues ahí es donde se va a generar una úlcera. Caso contrario de la insuficiencia venosa, que va a ser, por ejemplo, sobre todo en los talones, porque es el punto de apoyo. Entonces, aquí aprovecho para mencionar nuestra palabra clave del día de hoy, que es Forrester, porque va relacionado con esta escala que nosotros ocupamos para la clasificación del estado de choque. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Tú tienes a tu paciente, no sé, que te llega a consulta y cuando lo estás explorando ves que tiene los pies súper hinchados, súper hinchados. Entonces tú ya viste que tiene datos de congestión, ¿no? Signos y síntomas de congestión. Tiene los pies súper hinchados, tiene a lo mejor ingurgitación yugular, que eso lo podemos ver cuando exploremos cuello. Es decir, que nosotros veamos que su cuellito se ve como un vaso sanguíneo ahí medio turbulento. Ahí esa es ingurgitación yugular. Todo esto nos habla de datos de congestión, entonces nos vamos a que sí tiene congestión, ¿no? Va a ser uno de estos. Y luego te dice, ok, está húmedo. Ahora, tu paciente, ¿cómo tiene su perfusión? ¿Qué dijimos que era el indicativo de la perfusión? El llenado capilar. Entonces, nosotros podemos decir, ay, tiene extremidades frías, no está orinando, está hipotenso, te vas al llenado capilar, que es lo más práctico, es lo que vas a poder evaluar en tu consultorio o pues en donde estés evaluando a tu paciente, ¿no? Entonces, lo normal y lo esperado es que el llenado capilar en miembros superiores sea, lo normal es que sea como de 2 a 3 segundos, mientras que en miembros inferiores puede llegar incluso hasta los 5 segundos. Esto porque si nosotros buscamos los pulsos y todo, pues va asociado a lo que les mencionaba del retorno venoso, ¿no? Entonces, supongamos que te dice, pues es que tu paciente tiene edema de pies y aparte su llenado capilar en los pies es de 7 segundos. Ok. Entonces, hay una baja reperfusión y aparte está húmedo. En donde coinciden es en el perfil de frío y húmedo. ¿Sale? Esto nosotros lo podemos clasificar en un tipo de choque congestivo, es un choque cardiogénico. Vamos a hacer el otro ejemplo. Supongamos que es un paciente que le dio un balazo. Entonces, pues obviamente va a perder sangre, va a estar pues, en choque hipovolémico. Entonces, no va a tener sangre, por lo tanto, pues no va a estar congestivo, va a estar seco, ¿no? Y va a tener baja reperfusión, supongamos que le tocan el dedo y tiene un llenado capilar de 6 segundos igual. Bueno, entonces está frío y seco. Estamos ante un choque hipovolémico. Entonces, a eso se refiere como esta escala de Forrester.
Y respecto a la tablita de abajo, nos habla como de qué podemos hacer para tratar eso. Por ejemplo, en el caso del choque cardiogénico del perfil frío y húmedo, pues ya se utilizan aminas como es la dobutamina o el uso, por ejemplo, de vasodilatadores para aumentar la presión y que pues haya pues mejor riego sanguíneo, ¿no? Que es nitroprusiato, la nitroglicerina. Por eso es que se ocupa mucho en infarto agudo del miocardio. Entonces, para terminar, vamos a ver un caso clínico. Este caso clínico es de una profesora que en mi servicio se infartó 2 veces. Esta vez fue la primera, que fue el electrocardiograma que le tomé. Y después les platicaré cómo estuvo su caso, cómo es que le he estado dando el seguimiento y la valoración continua, cómo fue que se infartó en una segunda ocasión y ahorita pues cómo anda vivita y coleando, ¿no? Gracias a Dios. Dios plan. Primero, ella llegó, bueno, es una paciente femenina de 65 años que estaba dando clases. Ella acostumbra a salir a correr. Entonces, nos llaman a servicio médico de urgencia porque sintió que se iba a desmayar. Le empezó a doler muchísimo su pecho, tenía náuseas, cefalea y le dio como cuando te estás quedando dormido en la combi y te desconectas. Así tuvo una pérdida transitoria del estado de conciencia. Entonces fuimos por ella, la vimos, tenía la presión altísima, así literal en el cielo de 180, 110. Entonces nos la trasladamos al servicio médico. Ahí le tomé un electrocardiograma y después la trasladé a urgencias. ¿Por qué? Porque al momento de que tomo el electrocardiograma, se alcanzan a ver cambios electrocardiográficos en derivaciones de 2 de 3 y ABF, que son estas tres. Esta, si se dan cuenta, esta partecita de aquí está un poquito más sumida. Esto lo que significa es que se está infartando la paciente. Ujú. Entonces, esto es un infarto en cara inferior o cara diafragmática. Lo más seguro es que sea circunfleja o descendente anterior posterior. Listo. Entonces, le voy llamando a la ambulancia para que se la lleven al hospital, en lo que le voy haciendo su nota de exploración física. Tú le puedes echar ahí todo el choro mareador de oriental, sus 3 esferas, el tórax se mueve muy bien y todo, pero aquí lo importante es de que su patología por la que llegó es por algo de corazón, es algo cardiovascular. Entonces tienes que describir este, cómo encontraste a la auscultación y todo lo cardiovascular a tu paciente. Aquí olvidé colocar el foco. Ahorita, si quieren me lo pueden anotar ahí en el chat porque pues es algo que estuvimos viendo ahorita. Al momento de que yo la ausculto, o sea, sus ritmos pues está normal, se escuchaba bien, pero ella tenía un soplo holosistólico. Y un soplo holosistólico pues no fuerte, pero sí que sí se alcanzaba a escuchar bastante bien. Los soplos muchas veces se describen como, tiene un soplo, pero tienes que escribir en un grado del 1 al 6 qué tan fuerte se ausculta, en qué foco lo encontraste y si se irradia hacia algún otro lado. En el caso de esta paciente era en foco aórtico, pero también lo tenía en foco mitral. Entonces, pues ya eso lo puse en exploración física y sus miembros torácicos y pélvicos tenían un retraso en el llenado capilar, tenía llenado capilar de 6 segundos, pero no tenía datos de edema. Entonces, ella estaba en un estado de calificación de Forrester en frío y seco, o sea, de hecho ni siquiera seco, estaba frío nada más. Entonces pasó, llegó la ambulancia por ella, resultó que esta paciente tuvo una infección en la infancia, justo por salmonela, entonces le dio fiebre reumática y tiempo después tuvo pues esta presentación de cuadro clínico de una aparente estenosis mitral, que yo le tiro más a una regurgitación mitral por cómo estaba el soplo. Pero bueno, le hicieron sus estudios de laboratorio, sus estudios de imagen y la operaron a corazón abierto, le hicieron un recambio de válvula mitral. Pasó, al mes regresa al consultorio a darnos las gracias y todo, y me permite valorarla y escucho o alcanzo a distinguir que el soplo ya no está, el soplo desapareció, pero ella seguía teniendo un ligero retardo en el llenado capilar, no tenía datos de edema. A los 2, 3 días
pasa que empiece a presentar otra vez dolor de pecho, náusea, mareo. Le tomo el electrocardiograma y sale exactamente igual al que les estoy presentando. No hubo gran diferencia a este electrocardiograma. Entonces, pues lo tuve que trasladar otra vez. En esta ocasión no presentaba soplo, pero sí en este momento, además del llenado capilar retrasado, ya tenía datos de edema. Entonces ella estaba entrando en un choque cardiogénico. Cuando llega al hospital, le pasan diuréticos, le empiezan a manejar y todo, y resulta que su válvula que le habían reemplazado estaba teniendo una fuga. Por eso es que se empezó a hinchar y empezó a tener retardo en el llenado capilar, porque pues no estaba llegando la sangre de manera correcta y aparte, esa sangre estaba estancada, no estaba regresando de manera correcta en el retorno venoso. Entonces, pues ella estaba pues en un estadio de Forrester ya en frío y húmedo, ¿no? Entonces, le agregaron, pues, bueno, le cambiaron su esquema antihipertensivo y pasó. Tiempo después, pues regresó, ahorita pues está bien, está vivicoleando, está bombastic, está súper bien, pero yo la pongo siempre de ejemplo porque es importante que ustedes sepan identificar con la pura exploración física si están haciendo bien un manejo, si el paciente se puede complicar, si tu paciente está con riesgo de que fallezca o en el caso de que sea una simple pues valoración o revisión, pues que tu paciente esté estable, ¿no? Si ella no hubiera venido con ese llenado capilar retrasado, yo me hubiera quedado tranquilo. Sin embargo, sí nos quedamos ahí en el servicio con el pendiente que dijimos, ella va a regresar en cualquier momento. Y en efecto, a los pocos días regresó y se volvió a infartar. Entonces, esa es como, yo lo pongo como de importancia para que vean que aunque parezca como un tema cortito o sencillo, creo que es de las partes más fundamentales de la semiología en cardio, porque siempre me dicen, ay, es que cardio, y muchos estamos súper enamorados de cardio, y decimos, ay, qué chido y todo, pero cuando te dicen, ok, revisa a tu paciente, y ya lo ocultas, pero no sabes cómo describir que tiene un soplo, ¿no? Dices, ay, tiene un soplo, que le hace, no, o sea, tienes que decir, ok, es un soplo lo sistólico que de intensidad 3 de 6 que se irradia foco mitral. Ok, ¿quién es tu paciente? Ah, mi paciente es el de la cama 6 del pasillo tal. Es un paciente con enfermedad renal crónica que tuvo hemodiálisis el día de ayer. Ah, bueno, ok, es normal. O si tu paciente es un paciente pediátrico que lo ocultas en foco aórtico, foco pulmonar, y le alcanzas a escuchar un soplo pansistólico y pandiastólico que es continuo de intensidad 3 de 6 y que aparte te genera datos de baja perfusión, que es una disminución en el llenado capilar, pues tú puedes pensar en un conducto arterial persistente. Entonces ese paciente necesita cirugía y un balón intracardíaco para cerrar ese conductillo. Entonces, pareciera que no es tan complicado, pero lo es al momento de que te enfrentas al paciente. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. Esta fue la última diapositiva, me parece. Sí. Ok, creo que no hay dudas. De todos modos, pues ya saben que Angelito siempre es un crack en la parte de cardio. De hecho, le encanta bastante. Entonces, si realmente no tienen dudas, o si sus dudas, pues se formulan después de esta ponencia, pues ya saben, ¿no? Ahí tienen el contacto de Angelito, él con gusto los estará atendiendo, nada más que sí, con su trabajo y luego con otros asuntos, pues chances sí les responda un Me poquito. tardo, pero sí contesto. Exacto. Pero sí, sin más, chicos, entonces eso sería todo. En unos minutitos les enviamos el link para su asistencia y pues eso sería todo. No, no sé si quieras agregar algo, Amix. No, Amix, no, muchas gracias. Espero que pues les sirva.
que le agarren un poquito como de práctica y maña a ir acomodándose para la exploración física y nada, son unos cracks. Ah, sí, la palabra clave, Alex. Forrest.